Bienvenido, Francisco Javier Sánchez del Pino, candidato a la alcaldía de Jaén por Podemos Jaén Sentido y Común. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de Extra Jaén. Muchas gracias a vosotros por la invitación. No sé si contra todo pronóstico, pero en el mes de noviembre, en las primarias de Podemos, te impusiste al candidato que actualmente es concejal, Javier Ureña, en el ayuntamiento. ¿Fue aquello un poco una reprobación al trabajo que he venido haciendo estos 4 años Podemos en el ayuntamiento? Fue un proceso democrático de primarias como el que se celebra habitualmente dentro de la organización de Podemos y en este sentido, pues con una amplia participación, recuerdo que participaron en torno a 220 personas o así, lo que se puso de manifiesto era la voluntad mayoritaria de los inscritos y las inscritas dentro de Podemos para que hubiera un cambio de orientación dentro de la ciudad y para que se elaborara un proyecto diferente. Sacaste un 61% de los votos, fueron en total fueron 213 los inscritos los que votaron. ¿Es poco o es mucho? ¿Estáis contentos con la implantación de Podemos a nivel orgánico en Jaén Capital? Siempre se puede crecer un poco más, pero en este caso, como te digo, la participación fue bastante amplia, sobre todo si lo comparamos con otras capitales de provincia, en las que relativamente el porcentaje de participación fue más bajo. O sea que nosotros estamos muy contentos, nos dimos cuenta de que Podemos seguía vivo en la ciudad de Jaén y que tenía mucho que aportar a esta nueva fase que íbamos a empezar de cara a las municipales. Quedan 4 días para las municipales, para el 28M. Actualmente Podemos tiene 2 concejales en el Ayuntamiento de Jaén. ¿Aspiráis al menos a revalidar esos 2 concejales? Aspiramos a todos, aspiramos a ganar el ayuntamiento para garantizar una vida buena y digna para todos y todas. En ese sentido, lo que nos proponemos sobre todo es que haya una situación nueva, inédita, en el Ayuntamiento de Jaén el día 29 de mayo, por la cual todos los partidos, todas las fuerzas políticas van a tener que definirse en torno a los ejes fundamentales que estamos proponiendo en el programa que estamos desarrollando y que son 3 fundamentalmente. Lo que hemos denominado la estrategia de las 3 R. Por una parte, resistir con un programa de empleo garantizado, con un plan de apoyo al comercio local y con un plan integral de rehabilitación de las zonas más castigadas y de la zona sur. Por otra parte, la R de recuperar con un plan de vivienda, un plan municipal de salud que no se ha actualizado desde hace más de 15 años, a pesar de que ha habido una pandemia. Y por último, la R de renacer, a partir de la identidad cultural, a partir de las tradiciones, del carácter de la gente de Jaén, volver a poner en marcha un modelo económico de futuro. Sí, ahora entraríamos, te iba a preguntar, por eso ahora entraremos con más detalle en el programa, pero bueno, ya que te has adelantado con ese eslogan de resistir, recuperar y renacer, ¿no es un poco contradictorio lo de resistir y renacer? ¿Por qué? Resistir conforme está y renacer es renacer. Eso es, tiene 3 fases diferentes. La primera de las fases es resistir precisamente porque lo que proponemos es un plan de emergencia. Pero si resistimos no renacemos. Después, una vez que hemos recuperado, después de resistir, recuperamos y entonces renacemos y podemos abrir un futuro distinto. Tiene 3 fases, como digo. Primero, se trata de resistir en el sentido de que pongamos un plan de emergencia. La situación que está viviendo esta ciudad, como consecuencia de las políticas que se han venido aplicando durante los últimos 40 años, pues han dado lugar a una situación de fracaso sin paliativos, con un ayuntamiento que está endeudado con más de 700 millones de euros de deuda, subordinado completamente al interés de las multinacionales que están gestionando los servicios básicos y absorbiendo los recursos de la ciudad y prácticamente incapacitado para dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces, en una situación de incremento de la desigualdad social y territorial, con una tasa de desempleo altísima, con unos salarios que son el salario medio de Jaén, de los más bajos, si no el más bajo del país, y con un aumento del precio de los bienes básicos de consumo, consideramos que es imprescindible intervenir de emergencia para paliar y atender la situación social de muchas familias que están ya directamente en riesgo de exclusión y que se ven sometidas a una situación de desempleo, de precariedad y de situaciones sobre todo de falta de acceso a la vivienda y otras cuestiones. Esto en general, pero concretando la ciudad de Jaén, ¿cómo podríais llevar esas políticas
a cabo en cuanto a vivienda. Había hablado estos días también sobre salud, sobre un plan de salud municipal. Concretamente, ¿cómo se podrían llevar esas políticas al ayuntamiento? Vale, con respecto al plan de empleo es muy sencillo. Primero, definir cuáles son las prioridades en cada uno de los barrios, y eso se hará necesariamente en diálogo con las organizaciones vecinales y con organizaciones del sector social, para poner en marcha ese plan de empleo en sectores socialmente útiles. ¿A qué me refiero cuando hablo de sectores? Urgén tiene muchas radiografías, no tenemos demasiados estudios de cómo estamos para volver a definir cuál es la situación en cada barrio, en vez de actuar directamente. Actuar directamente, nosotros creemos que quien mejor conoce el terreno son las personas y las organizaciones sociales que están viviendo ahí. No podemos ir de arrogantes ni de prepotentes, sino que en diálogo con este tipo de organizaciones definiremos las prioridades. Entonces sabemos perfectamente, claro que sabemos. Nosotros sabemos cuáles son las condiciones de habitabilidad que hay dentro de los distintos barrios de la zona sur. Sabemos lo que pasa en La Merced, sabemos lo que pasa en San Juan, sabemos qué necesidades hay de vivienda, de rehabilitación de espacio público, de tasas de desempleo altísimas. Vamos a intervenir en eso, con un plan, pero lo vamos a hacer en diálogo, siempre con estas organizaciones. Pero en todas estas cuestiones que me está comentando, el ayuntamiento no tiene las competencias. ¿Cómo actuarían? Es decir, sin competencias, a través de subvenciones, dependiendo de otras administraciones. Claro que tiene competencia. El ayuntamiento puede convertirse perfectamente en un agente empleador de último recurso. Lo que hace falta es tener la capacidad financiera suficiente como para llevar a cabo esas medidas. Por eso estamos planteando como uno de los ejes fundamentales, imprescindibles, la cancelación de la deuda municipal por compensación. Es además una cosa de la que nos alegramos, que últimamente estamos viendo que la idea se extiende y que de alguna manera todo el esfuerzo que estamos haciendo de campaña, nuestras personas voluntarias y sobre todo mujeres voluntarias que están llevando el peso de la campaña, pues están creando un poco de tendencia y difundiendo el debate público de que es imprescindible abordar la situación de deuda, de endeudamiento del Ayuntamiento de Jaén para dar respuesta a las necesidades de la gente. Ahora mismo está capado el Ayuntamiento para dar respuesta, y no solo es que esté capado, sino que además eso se utiliza como excusa y se transmite a la población la idea de que no se puede hacer absolutamente nada. Y esa es una de las cuestiones en las que estamos interviniendo en esta campaña y de la que me siento especialmente orgulloso, porque creo que está funcionando todo el esfuerzo que se está desarrollando en los barrios. ¿Cree que en el último mandato no se ha hecho nada por la deuda? En el último mandato se ha incrementado la deuda en 48 millones de euros. Pero en cuanto a proyectos, la deuda se ha incrementado, pero se venía de una etapa en la que prácticamente no salía adelante ningún proyecto, y en este mandato ¿cree que se ha seguido con esa etapa de inacción o se ha visto algo en la ciudad? Sí, sí que se ha visto algo en la ciudad, sí, y se han visto muchas cosas que tienen que ver con esa situación precisamente de subordinación de la ciudad a otros intereses y de poner el patrimonio urbano municipal a disposición de otros intereses. Por ejemplo, ya que me preguntaba antes por el plan de salud también, pues se acaba de inaugurar en plena campaña electoral también casualmente un hospital privado. ¿Qué mensaje se traslada a la gente que está peleando por la sanidad pública y porque se acorte la lista de espera, porque mejore la asistencia, la atención primaria? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Entonces, ¿cosas se han hecho? Claro que sí. Se ha inaugurado un hospital privado y para poner el colofón a la campaña electoral se va a inaugurar también un megacentro comercial. A lo que me refiero es a lo que el ayuntamiento, claro que se pueden ver cosas que hay en Jaén y que se hacen. Lo que no hay es la capacidad del ayuntamiento para ordenar y planificar la vida de la ciudad en función del interés y de las necesidades de su gente. Ese tipo de proyectos, hospital privado, Jaén Plaza, benefician a la población de Jaén. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Cómo respondemos? Te lo puedo adelantar ya. Negativamente, por eso defendemos que el ayuntamiento tenga capacidad suficiente para ordenar y hacer un plan de apoyo al pequeño comercio de proximidad, por ejemplo, que garantice su resistencia, su supervivencia, porque no compartimos la orientación de que el comercio tradicional tiene que desaparecer, como está escribiéndose en algunos papeles, incluso de algunos organismos municipales,
que tiene que dejar de cumplir la función que tiene porque no son suficientemente innovadores, punteros, etcétera. El comercio esto cumple es algo un papel ya antiguo. esencial. Ustedes históricamente siempre se han posicionado en contra del macrocentro comercial. En este caso se inaugura mañana Jaén Plaza, siempre han estado en contra, pero es un proceso que se ha vivido también en otras ciudades y el comercio tradicional no ha desaparecido. Es decir, ¿qué medidas se podrían implementar para potenciar ese comercio tradicional con la llegada de estos centros comerciales? Bueno, lleva el comercio de barrio y el comercio en el centro histórico de la ciudad lleva ya años muriendo poco a poco. Y como le digo, son cuestiones que no son simplemente casuales, que se dejan a la inercia, sino que directamente hay una planificación que dice que no se deben asignar recursos ni perder recursos valiosos, dice en un informe del CES local de hace un par de años, en sostener a negocios que no son rentables. Los negocios, el comercio tradicional no se rige exactamente por criterios de rentabilidad, de la máxima innovación ni nada de eso. Tiene otras funciones sociales que cumple. Y son funciones esenciales dentro de los barrios, por ejemplo, a la hora de atender a personas mayores o de tener en cuenta, pues, yo qué sé, la situación económica de la gente que vive en esa zona, ¿no? Entonces, consideramos como una apuesta estratégica que se sostenga. Por eso planteamos un plan de ayuda directa a cambio de sostenimiento del empleo para que el comercio pueda resistir y pueda pervivir. El Jaén Plaza, tenemos estudios que nos dicen, no solo el Jaén Plaza, no hay estudios específicos sobre el Jaén Plaza, sino en general, que por cada empleo que se crea en una de estas macrosuperficies comerciales se destruyen 7 dentro de la economía local. Entonces sí que hay una correlación directa, no solo por eso, sino porque se plantea una situación de crecimiento y de expansión al norte, de concentración en el exterior de la ciudad, en esa zona, de toda la actividad económica y comercial, mientras se abandonan otras zonas de la ciudad. Consideramos que es un acto casi de provocación. ¿No pueden convivir ambas actividades? Yo diría que en una situación como la que estamos viviendo, en la que se están implementando políticas que incrementan la desigualdad social y territorial y que la capacidad de consumo de la gente está disminuyendo, porque están subiendo los precios de los bienes esenciales, ¿a qué viene inaugurar, como si fuera una cosa que no se puede discutir en el ámbito de las elecciones municipales, un supercentro comercial el último día de la campaña electoral? Yo creo que el mensaje que se intenta trasladar es muy claro. Esta pequeña minoría, que mediante un amaño ha estado determinando el presente y el futuro de la ciudad, lo va a seguir haciendo los próximos 4 años, o por lo menos está preparada para seguir haciendo. Entonces nosotros lo que pensamos es que el 28 de mayo hay que darle un mensaje muy claro a esta minoría, que ya basta. Y la opción pasa por votar a la coalición de Podemos y Jaén Sentido Común. Recupero lo de amaño porque es algo que vienen diciendo desde el inicio de la campaña, de que este sistema está amañado. ¿A qué se refieren con que está amañado? Pues precisamente a cuestiones como esta, a que las personas que están intentando desarrollar su actividad económica o que están intentando habitar su propia ciudad y sus barrios, en muchas ocasiones por intereses ajenos, por operaciones especulativas urbanísticas o por grandes eventos, como grandes superficies como estas, que responden a otro tipo de planificación, a intereses ajenos a la propia ciudad, no se ven en situación de poder desarrollar su vida dentro de su tierra, de mantener su negocio con vida, de encontrar un empleo que le permita seguir viviendo aquí. Y al final lo que se ve es pues el drama que se está viviendo de la emigración juvenil masiva, que también, por cierto, puede ser algo medianamente programado, quizá, una forma de válvula de escape para que no se exprese el descontento social de esa gente joven. ¿La peatonalización en el conjunto histórico, en el centro de la ciudad, ayuda a ese comercio tradicional? No creo que sea la medida que más ayuda al comercio tradicional. Hay varias soluciones parciales, varios parches que se proponen para solucionar mejor ayuda directa, sin duda. Creemos que es un compromiso, pero además como una cuestión de interés mutuo. Es una alianza lo que estamos proponiendo al pequeño comercio de esta ciudad. Nosotros, como ayuntamiento, para que este ayuntamiento pueda resistir, para que pueda planificar la vida en el futuro, necesita que siga abierto el pequeño comercio en los barrios de la ciudad y necesita que se revitalicen los distintos barrios. No concentrarlo todo. No están en contra de la peatonalización, ¿no?
Nosotros no estamos en contra de la peatonalización relativamente. Es decir, la peatonalización no es una solución para el pequeño comercio y en muchos casos tampoco ha supuesto que eso sea una bajada de emisiones contaminantes ni nada de eso, sino que ha desviado la circulación hacia otras zonas de la ciudad del casco histórico. Todos los datos indican que sí, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, en ciudades medianas también, es decir, peatonalizar los centros históricos e impedir que el tráfico rodado llegue a los centros, elimina contaminación. Sí, o la desvía hacia otras zonas de la ciudad también, hacia otras zonas del casco histórico que ven cómo se incrementa el tránsito de coches por zonas que no están especialmente habilitadas para eso. Que por cierto, también la implementación de zonas de bajas emisiones es una cuestión discutible, en tanto que está definida desde otras instituciones europeas y se pretende aplicar mecánicamente a Jaén sin diálogo, no solo con organizaciones de comerciantes, sino también, o tampoco, con asociaciones de vecinos. Muchas de las personas que viven en la zona del casco histórico o en la zona sur de Jaén se van a ver afectadas por restricciones de tráfico cuando no hay un volumen de tráfico precisamente destacable en aquella zona. Entonces, siempre que se haga una medida de ese tipo, que supuestamente tenga una buena voluntad verde y todas esas cosas, tiene que hacerse siempre atendiendo a criterios de igualdad territorial y social. Tenemos que seguir cogiendo el coche y metiéndonos en el casco antiguo, en San Juan, a ver a nuestra familia, a recoger a nuestra madre. Tenemos que ir con el coche hasta la misma puerta o incluso para comprar el pan. No, no estoy diciendo, eso es una caricatura de lo que estoy diciendo, que tenemos que ir a comprar el pan con el coche. Estoy diciendo, primero, tiene que haber un plan de movilidad en la ciudad que, como no lo ha habido hasta ahora, combine, en la medida de lo posible, el tranvía con el servicio de autobuses públicos, por cierto, el taxi y el caminar fundamentalmente a pie también. Pero muchos de los vecinos de esa zona, del casco antiguo, sí que tienen que necesariamente, sí o sí, en muchas ocasiones, utilizar su coche para llegar, para ir a trabajar. La gente que vive en esta zona, que además no son zonas especialmente poderosas económicamente como para tener los coches que se exigen, sino que precisamente tienen coches un poquito más antiguos, se ven afectados por medidas de estas que se hacen de espaldas. Pero los residentes siempre pueden llegar, en el plan de bajas emisiones, de la zona de bajas emisiones, los residentes pueden llegar. Lo que se trata un poco es de eliminar ese tráfico que pueda atravesar a la ciudad de norte a sur y que es el que tiene que pasar por esa zona donde los residentes sí que pueden llegar. No lo tenemos claro, las asociaciones de vecinos no lo tienen claro, pero sigue. En cualquier caso, haría falta más aparcamientos para esa zona, al menos para los residentes, ¿no? Bueno, lo que no puede ser es que se proponga también la construcción de aparcamientos privados para garantizar que las personas que se lo puedan pagar, sean uno de la zona, consigan meter allí su coche, ¿no? Apostamos, claro, hay que ampliar el aparcamiento. Yo vivo en el barrio del Almendral y tiene un problema grandísimo de falta de plaza de aparcamiento, pero hay otro tipo de soluciones que se le han planteado desde el movimiento vecinal que han sido desatendidas y que se han primado este tipo de operaciones de construcción de un centro comercial, un centro de aparcamiento de 5 plazas, de 5 plantas, para que se vayan pues eso, metiendo los coches que pueden pagarse una plaza privada de aparcamiento. Que sea público, con lo cual público y gratuito, ¿no? ¿El tranvía es esencial ponerlo en marcha ya para la ciudad? El tranvía tenía que haberse diseñado en otro sentido, conectando los ejes oeste, norte y sur, y ya tenemos este. Una vez ¿Podemos quiere poner en marcha el tranvía? Una vez que está hecho, el tranvía es un medio de transporte que tiene que jugar un papel importante en el transporte de futuro, claro, y tiene que ponerse en marcha. Es un medio de transporte que dentro de la crisis económica y energética que estamos viviendo va a jugar su papel fundamental dentro de un plan de movilidad, como digo, que combine y se coordine con el servicio de autobús, de taxi y con el caminar a pie, que debe primarse. Lo que no puede ser es un poquito de tranvía por aquí, un poquito de autobús por allí, un poquito de taxi por allí y allí. Que ustedes también municipalizarían el servicio de autobuses, ¿no?
En general, con las concesionarias, ¿son ustedes partidarios de recuperar algunos servicios que no estén en manos de grandes empresas como FCC, por ejemplo? Bueno, en este mandato se ha perdido una oportunidad enorme de rescatar el servicio de autobuses. Después de 60 años de relación contractual así irregular, digámoslo así, con Castillo, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por personas que forman parte de esta candidatura, que encabezo también, para que se declarara ilegal el contrato con Castillo, se consiguió una oportunidad de oro, porque había también además 6.000 firmas que se habían recogido por un movimiento popular que exigía una consulta para que se declarara la municipalización del servicio de autobuses. Lo que hizo el equipo de gobierno fue aprovecharse de ese trabajo ajeno y darle a otra multinacional, en este caso el servicio de autobuses, la concesión por 2 años. Ya que se lo habían dado por 2 años, se podía haber aprovechado estos 2 años para preparar el terreno para la municipalización del servicio de autobuses. Pero lo que se ha decidido... Se ha anunciado la prolongación otra vez de... Incluso antes de que se produzcan las elecciones. ¿Está de acuerdo con que incluso antes, la ciudad antes de que...? Y con 8 millones de indemnización a Castillo de por medio, que también es importante decirlo. ¿Pero no estarían bien pagados esos 8 millones por que la ciudad se deshiciera de Castillo? No. ¿Y de los 60 años? Porque esos 8 millones se pagan precisamente para facilitar el proceso de nueva concesión a otra empresa, en este caso una multinacional. Si el contrato es ilegal, no hay por qué hacer un desembolso por parte del ayuntamiento, que ya está suficientemente cargado, para facilitarle, para ponerle la alfombra roja, que es un término que están utilizando ahora también otros candidatos en campaña, a una multinacional que se encargue de extraer el beneficio de la ciudad. Claro que no hacía falta esos 8 millones que lo estamos pagando, pues tú y yo. Va a haber muchas alfombras rojas después del 28M. En el caso de que tuvieran ustedes la llave para gobernar con el PSOE, ¿entrarían dentro del gobierno? ¿Pactarían con el PSOE? Lo que te adelantaba también al principio, que a partir del 29 de mayo va a haber una situación nueva, inédita en la ciudad. Y todas las fuerzas políticas que hay aquí van a tener que definirse en torno a esos 3 ejes que he anunciado al principio y sobre todo en cuanto al plan de emergencia. Primero, plan de empleo garantizado en sectores socialmente útiles para la ciudad, plan de ayuda directa al pequeño comercio y tercero, un plan de rehabilitación integral de la zona especialmente deteriorada y sobre todo de la zona sur. Todo eso vinculado al debate sobre la cancelación de la deuda. Sí, pero ese es el requisito. Si pactarían con el PSOE, si entrarían en el gobierno o no entrarían en el gobierno o simplemente facilitarían, si sus votos fueran decisivos para un gobierno socialista, si entrarían en el gobierno o simplemente facilitarían que la lista más votada, en el caso de que fuera el PSOE, pudiera gobernar. Era lo que le preguntaba. Sí, pero yo te estoy contestando que en ese día, el 29 de mayo, se va a abrir una situación que nos va a obligar a pensar de otra manera. Y a lo mejor a ti también, te tiene que obligar a pensar de otra manera y lo estás planteando en unos términos un poco antiguos. Nosotros vamos a poner eso. No, y te estoy dando... Yo le estoy haciendo preguntas. Yo no estoy planteando ni términos antiguos ni términos modernos. Yo le hago preguntas más concretas. ¿Ustedes pactarán con el PSOE, entrarán en un gobierno con el PSOE o simplemente facilitarán... Porque doy por hecho que no facilitarían un gobierno del PP, ¿no? Puede, si quiere, darlo por hecho, pero yo le digo que se tiene que empezar a pensar de otra manera. Lo que digo cuando me refiero a forma antigua es a lo mejor a esa idea de que no tenemos otro papel más que complementar lo que le falte a tal o cual fuerza para llegar a la alcaldía. Eso no es lo que vamos a poner encima de la mesa. Y estoy dando una exclusiva. Estoy dando lo que son las líneas fundamentales de nuestra negociación a partir del 29 de mayo y a partir de ahí, pues quien tenga oídos para oír, que oiga. El programa. Estamos hablando de programa. El programa de emergencia, sí, sí. No es una cosa abstracta hablar del programa. Estoy dando 3 puntos fundamentales o 4 que van a ser sí o sí los que se van a discutir en esta ciudad a partir del 29 de mayo con la participación
de organizaciones sociales, vecinales, organizaciones del tercer sector, etcétera. Si de nosotros depende, si somos decisivos el 29 de mayo, esa va a ser la agenda. Ayer anunciaba el Consejo de Ministros una ampliación del presupuesto para el Ministerio de Defensa para el proyecto de CTDEX aquí en Jaén. ¿Qué piensan ustedes sobre ese proyecto para la ciudad? Pues pensamos que falta sobre todo un debate democrático sobre ese asunto. El alcalde acaba este mandato presentando promesas gigantes sin haber dado cuenta de lo que ha hecho en este mandato. Entonces, con relación al CTDEX, creemos que se encuadra un poquito en ese marco de grandes promesas y podría acabar perfectamente como otras grandes cuestiones como el aeropuerto de Jaén y grandes proyectos que acabaron en nada, la enésima el Jaén fue frustración. Simplemente algo puesto en un pegou, nunca se dio ningún paso más allá de ponerlo en un papel. Aquí bueno, sí pues, que hay ya, por citar el tranvía y su resto arqueológico, podríamos citar también, o el parque acuático, o el zoológico, cosas que sí. Pero aquí falta eso, falta debate. Nosotros tenemos preguntas, sobre todo porque este proyecto implica muchas cosas sobre las que esta ciudad merece debatir y entonces pensamos que no se debe hurtar en las elecciones municipales, menos en un periodo de campaña, el debate sobre estas cuestiones. Por ejemplo, el proceso que implica de recalificación de 6 millones de metros cuadrados de suelo sin que se haga un estudio de impacto sobre el casco consolidado de la ciudad. O el hecho de que todo el patrimonio municipal de suelo prácticamente que queda se dedique exclusivamente a este proyecto de CTD, de manera que la empresa municipal de vivienda queda prácticamente incapacitada para construir viviendas de carácter público y social y de alquiler barato. Supone la creación de un campo gigantesco de tiro para ensayo de armas antidrón que tendrá que tener alguna consecuencia y sobre todo una cosa muy fundamental. Este proyecto se supone que se va a financiar con arreglo a los fondos europeos de transformación y resiliencia y no encaja del todo dentro del espíritu urbano que tiene ese plan de recuperación. Lo que sí encajaría dentro de ese espíritu urbano que exige criterios muy estrictos, por ejemplo, de equilibrio territorial, de coherencia urbana en el desarrollo de exposición y debate público, podría haber sido ese plan integral del que antes le estaba hablando de rehabilitación de todas las zonas degradadas y especialmente de la zona sur. Pero el ayuntamiento ha dado ya por cumplido el papel de los fondos europeos con esta cuestión del CTD, ignorando otro tipo de cuestiones que podrían haber tenido una funcionalidad social. Lo mismo que le decía con el centro comercial, ¿no pueden convivir ambas propuestas? En este caso, con la cuestión de los fondos europeos, no, porque ya se ha dado por amortizado. La obligación que tenía la Unión Europea en cuanto a sus fondos de reconstrucción se ha dado por cumplido con eso y ya no van a venir para otro tipo de proyectos o para, por ejemplo, poner en marcha un plan que permita a Jaén ejercer la capitalidad, convirtiéndose en centro de todas las vegas que hay, la capacidad productiva que hay agroalimentaria en torno al desarrollo industrial sobre esa cuestión. Eso podría haber encajado también dentro de los planes europeos. Como no ha sido así, como eso se ha excluido una cosa por la otra, pues ahora nos va a tocar a nosotros poner en marcha ese plan integral de rehabilitación, vinculándolo, por supuesto, a la cancelación de la deuda. Pero también han venido fondos europeos para otras cosas, no solo para CTDEX. Sí, han venido fondos europeos puntuales. Han venido fondos para tal o cual arreglo puntual, pero nosotros estamos hablando de un plan integral, que requiere algo mucho más ambicioso. Además, también se están perdiendo muchos fondos europeos. Por ejemplo, para la construcción de vivienda pública se han perdido una serie de oportunidades porque el ayuntamiento no ha querido poner la parte que faltaba del 80% que financiaban los fondos europeos. O, por ejemplo, para determinadas intervenciones sociales que algunos colectivos del tercer sector no han planteado. Se están perdiendo ayudas, se están perdiendo inversiones. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento está incapacitado, está completamente capado. Por eso exigimos la cancelación de la deuda
con carácter casi inmediato. ¿Y qué piensa un salmantino de que se cancele la deuda de Jaén? No lo sé, se lo tendría que preguntar a él, Si él pero ha gestionado bien, no tiene deuda, su gobierno ha gestionado bien, ya. ¿Por qué cancelar la deuda de Jaén, de Parla, de Jerez de la Frontera, de esas ciudades? Bueno, a ver, eso parte de una petición de principio, que es que la deuda se genera a partir de una mala gestión. No solo, es verdad que el ayuntamiento ha podido tener mala gestión y eso cabe imputárselo a los responsables que en aquel momento hayan llevado a cabo políticas de dilapidación o despilfarro, ¿no? Pero la deuda tiene un origen mucho más concreto y es, sobre todo, el déficit histórico de inversiones en la ciudad, el déficit histórico de financiación de los ayuntamientos, las políticas de privatización que han implicado un sobrecoste, también de un 20%, que también pagamos usted y yo, de más, por el servicio de mantenimiento de basura, etcétera, hasta tal punto que ahora mismo la deuda de Jaén pues prácticamente se come todo el presupuesto, es decir, el capítulo de inversiones en los presupuestos ya inexistente, la deuda se lo está comiendo todo. Y no solo eso, sino que la deuda se reproduce a sí misma. Hemos llegado a tal punto. Si ha incrementado en los últimos años en 48 millones es precisamente porque la deuda ya solo puede generar más deuda y la situación es insostenible. Nosotros planteamos que la cancelación es por compensación, porque todas las personas de Jaén han aportado un dinero para rescatar con dinero público a la banca después de la crisis inmobiliaria, de la estafa del año 2008 y creemos que se le puede repercutir una parte de lo que han aportado para rescatar el ayuntamiento y que el ayuntamiento recupere capacidad. Si yo hablo con un salmantino, le podría decir que el conjunto de la deuda de todos los ayuntamientos del país suma 17.000 millones de euros. El conjunto de las ayudas públicas a la banca va desde los 100.000 millones de euros, que dicen algunas fuentes, hasta el medio billón con B de euros. Entonces, creo que podría haber margen también para darle respuesta a los salmantinos, pero algo más. Es que el PSOE también planteaba la cancelación de la deuda en Jaén, hasta que vino la ministra de Hacienda y le dijo que de eso no hay y de que había que hacer planes de estabilización, de recortes y de no poder hacer nada, en definitiva. Y entonces ya se acabó el debate. Hubo una moción hace unos años que se aprobó por unanimidad por toda la corporación municipal para pedir la condonación de la claro, deuda. Antes se decía, y además incluso la presidenta del PSOE hace unos años firmó un manifiesto junto con otros cargos del gobierno, como por ejemplo el secretario de Economía, la que solicitaba al Banco Central Europeo la cancelación de la deuda del Estado español por valor de 380.000 millones de euros. Es decir, si se puede para España, ¿por qué el PSOE de Jaén, por qué el PP de Jaén no lo reivindica hoy para Jaén? Por ir concluyendo ya, ¿le falta a Jaén en todos los sentidos sentido y común? ¿Sentido común? ¿A Jaén? Bueno, hace falta que al ayuntamiento entre el sentido común a la hora de aplicar las políticas y la orientación que la ciudad necesita. A Jaén, como ciudad, a la gente de Jaén no le falta sentido común en absoluto. Y estoy seguro de que lo van a ejercer el día 28 de mayo. Francisco Javier, esta es su cámara. Si quiere lanzar un último mensaje para los electores para el 28 de mayo, se puede dirigir a ellos. Vale, pues bueno, como venía diciendo, es el momento en el que ahora toca decidir entre seguir dándole continuidad a las políticas que nos han llevado a la situación de postración en la que se encuentra la ciudad ahora mismo, las políticas que se han llevado a cabo en los últimos 40 años, incluso con algunos complementos originales y de tradición anglosajona, o dar un giro radical y una orientación a partir de lo que hemos denominado, y he dicho aquí varias veces, la estrategia de las 3R: resistir, recuperar y renacer. El 28 de mayo tenemos la oportunidad de acabar con el amaño del que hemos sido víctimas en esta ciudad durante tanto tiempo y del que algunos quieren que sigamos siendo durante los próximos años. La posibilidad de acabar con el amaño pasa por votar el próximo 28 de mayo a la coalición de Podemos y Jaén Sentido Común.